Posiblemente has vivido la experiencia más desgastante y desorientadora que puede vivir un ser humano. Es una estructura levantada por un psicópata e integrada por narcisistas. Y el psicópata tolera al narcisista porque le sirve de personas desesperadas por no ser excluidas y personas desesperadas por sentirse superiores a alguien más. Un psicópata por sí solo ya es considerado por la psicología, la psiquiatría y la criminología como una fuerza devastadora. Pero cuando esa frialdad calculadora se combina con los egos hambrientos de las personas adecuadas, ya no es un individuo, se convierte en una maquinaria psicopática. Puede que llegara un momento en el que sentiste que ya no te estabas enfrentando a una sola persona. Cada vez que intentabas poner un límite, mostrar tu verdad o defenderte de algo, una mano invisible parecía mover todo tu entorno para darte un nuevo golpe y devolverte de nuevo al suelo. Y en la solitaria oscuridad de tu agotamiento, te asaltó una pregunta devastadora. ¿Cómo es posible que tantas personas ahora me señalen a mí como si yo fuera el problema? Y ahí radica una de las trampas más peligrosas que tejen estos individuos, porque mientras tú estabas sangrando e intentando salvar esa relación, él ya había tejido una red absolutamente psicopática, ya había, conformado una estructura con todo ese entorno para que tuvieran una imagen muy precisa de ti. Y no lo hizo buscando personas sinceras. Atención a esto, porque lo hizo buscando vacíos narcisistas, hambrientos de estatus, de poder, de validación o de pertenencia. Y además les dio el cebo perfecto para convertirlos en los ejecutores de su causa. Y no estás loco ni loca, ni te imaginaste las cosas, ni resulta ser que estés pagando ningún tipo de karma. Lo que viviste no fue un simple desacuerdo de pareja, de familia o de trabajo. Estabas atrapado o atrapada en un ataque que estaba diseñado absolutamente en red. Hoy voy a ayudarte a que entiendas cómo funciona la arquitectura de esa trampa, para que todo ese juego pierda poder sobre tu vida. Los psicópatas no necesitan siempre apretar el gatillo. Su maestría más oscura es convencer a estos egos, a estos narcisistas, para que lo aprieten por él. Vamos a verlo. Posiblemente has vivido la experiencia más desgastante y desorientadora que puede vivir un ser humano. Intentar explicar el abuso y el maltrato psicológico que has sufrido mientras todo tu entorno parece formar un escudo alrededor del verdugo, del perpetrador o de la perpetradora. Mientras tanto, a ti te van a condenar al aislamiento y vas a sentir un peso aplastante en el pecho. La sensación amarga de haber perdido otra vez no solo tu paz, sino tu voz y tu verdad, tu derecho a decir lo que ocurrió realmente. Te vas a descubrir repasando conversaciones a medianoche, buscando qué palabra dijiste mal, qué gesto fue mal interpretado o por qué nadie de ese entorno es capaz de ver la monstruosidad que tú has sufrido. Si estás pasando por esto en este momento o has pasado recientemente, debes detener ese bucle mental inmediatamente. No estás loco, ni estás loca, ni tampoco estás exagerando. Y tu verdad es una verdad fuerte, no es ninguna verdad débil. Lo que ocurre es que estás enfrente de una arquitectura deliberada del maltrato psicológico. La tienes enfrente de ti y no la estás viendo. Un psicópata operando en solitario tiene límites, por ejemplo, un límite físico o interpersonal. Pero cuando identifica un entorno laboral, social o familiar, entiende algo crucial. No necesita desgastarte haciendo el trabajo sucio. Los psicópatas saben perfectamente que el mundo está lleno de egos
hambrientos y frágiles, personas desesperadas por estatus, personas desesperadas por pertenecer a un círculo, personas desesperadas por no ser excluidas y personas desesperadas por sentirse superiores a alguien más. Los psicópatas no buscan amigos genuinos, ni tampoco buscan aliados desinformados. Identifica muy rápidamente las grietas que hay de vanidad en un narcisista. Alimenta las inseguridades del grupo de narcisistas y construye una maquinaria en la que él dicta las órdenes desde la sombra. Y sus aliados narcisistas van a ejecutar sus órdenes, porque de ese modo se van a sentir indispensables. Y por eso cuando intentas defenderte, no vas a chocar con una persona. Vas a chocar con un muro levantado por gente que ha decidido que su convivencia es más importante que tu sufrimiento o que tu integridad. Los psicópatas no necesitan someterte con sus propias manos cuando disponen de la cobarde complicidad de una jauría narcisista que va a ser la ejecutora de que tú sigas en la jaula mientras ellos cierran el candado. Si sientes que estás atrapado o atrapada en esta jaula que te he descrito, en esa tela de araña psicopática, tienes a tu disposición 2 recursos gratuitos que te puedes descargar de nuestra página web. El enlace de descarga lo tienes disponible en el primer comentario fijado del vídeo y también en la descripción. A continuación voy a pasar a explicarte cómo se estructura esa arquitectura psicopática en 3 niveles. Este tipo de estructuras suele funcionar en 3 niveles concéntricos de utilidad. El primer lugar lo ocupa el poder absoluto. Por supuesto, lo ocupa una personalidad psicopática, un psicópata o una psicópata. Y como es evidente, no actúan ni por emoción y mucho menos por empatía. Actúan por una fría instrumentalización. Su gran talento no es la fuerza. Su talento es orquestar los intereses ajenos. En el segundo lugar, en la segunda posición, tenemos al círculo concéntrico, a los narcisistas. Son personas que van a encontrar en este círculo un beneficio directo: estatus, reconocimiento, poder o incluso protección. Y no te engañes, no son marionetas sin voluntad, son colaboradores voluntarios que venden su criterio a cambio de validación. Y en la posición 3 vamos a tener personas que reciben fragmentos filtrados de la narrativa psicopática. Y este tipo de personas creen que están siendo imparciales, pero su neutralidad lo que está haciendo es alimentando el sistema. Para que lo entiendas, en primer lugar, el psicópata ofrece acceso y protección. En segundo lugar, los narcisistas van a ofrecer obediencia y una defensa activa. No hay ningún afecto. Lo que hay es una conveniencia. Y toda esa red se mantiene viva siempre que todos obtengan algo. Si todo este análisis te está dando claridad sobre el caos que has vivido, te invito y te recomiendo que te suscribas. Eso nos ayuda a que este contenido llegue a las personas que pueden estar necesitando este contenido y esta información. A continuación te voy a explicar cómo escapar de esa red, qué fragilidades tiene y qué fortalezas, y por qué mecanismos es posible que tú escapes para siempre de toda esa arquitectura de la manipulación. Respira hondo un segundo porque aquí está la grieta de la armadura. Una verdad reveladora que te va a devolver la cordura y el control sobre tu historia. Esa red impecable de poder que hoy te parece indestructible es frágil como el cristal. Durante meses, quizá años, has observado esa alianza entre el psicópata o la psicópata y todos sus aliados narcisistas con absoluto terror. Has visto a todas esas personas juntas sonreír, aplaudirse en público, respaldarse y coordinar ataques hacia ti. Has llegado a pensar que tenían una lealtad inquebrantable,
que tenían una especie de pacto de acero al que tú jamás podrías acceder, pero te estás engañando. Lo que estás viendo no es ninguna lealtad ni ninguna amistad. Es meramente una transición comercial de egos. Es una estructura levantada por un psicópata e integrada por narcisistas. No existe el afecto, tampoco existe la empatía y muchísimo menos existe el compromiso verdadero. No son amigos, son socios temporales en un negocio de conveniencia. El narcisista aplaude al psicópata porque le da estatus e impunidad, y el psicópata tolera al narcisista porque le sirve de escudo y de altavoz. Pero en el preciso instante en el que ese barco empiece a hacer aguas, en cuanto aparezca una amenaza legal o una pérdida económica o una sombra que ensucie la imagen pública del grupo, vas a ver con tus propios ojos cómo los cuchillos van a cambiar de dueño. Los mismos narcisistas que hoy aplauden de pie al psicópata van a ser los primeros en devorarlo vivo para salvar su propia piel. Y el psicópata, sin dudarlo ni un segundo, va a utilizar a sus aliados más fieles como cortafuegos para no quemarse él. No estás ante una fortaleza indestructible. Estás ante una guarida de mercenarios. Y un mercenario nunca muere por un rey. O huye o se vuelve contra él en el momento en el que se acaban las monedas. No vale la pena buscar la aprobación de un grupo cuya lealtad se compra con favores. Me gustaría que escucharas esto muy bien y lo grabaras a fuego en tu mente. Nunca estuviste loco, nunca estuviste loca, nunca fuiste ingenuo, nunca fuiste ingenua. Simplemente eras una persona operando desde tu buena fe, mientras al otro lado estaba operando una maquinaria sin escrúpulos, capaz de manipular todo a su paso. Pero hoy, con la información que te he dado en este vídeo, la magia se ha venido abajo, porque ya has visto el truco frente a tus ojos. Ahora sabes perfectamente cómo funciona esa estructura. Sabes perfectamente cómo funciona el psicópata desde la sombra. Sabes perfectamente cómo operan sus aliados narcisistas. Sabes perfectamente cómo esos narcisistas mueven los hilos de tu entorno. Esa red puede conservar su estatus, puede conservar su falsa armonía y puede conservar incluso sus aplausos absolutamente comprados, pero tú te quedas con lo único que ellos jamás podrán construir, con tu paz, con tu libertad, con tu verdad y sobre todo con una conciencia intacta. Sin mucho más que decirte, nos vemos en el próximo vídeo y te deseo que tengas una feliz semana.